¿Alguna vez has tenido un sueño premonitorio? ¿Qué pensarías si yo te digo que soñé con el día que mis padres murieron? Por favor, no mires detrás de ti. Hoy no estás solo. Esto sucedió en 1996. Recuerdo que fue muy cerca de la Navidad, probablemente a finales de noviembre o principios de diciembre. Yo en aquel año tenía 13 años y me acuerdo que muy pocas veces recordaba yo lo que soñaba, y por eso es que ese sueño me quedó grabado, por lo menos en aquel entonces. Ahora es imposible olvidarlo. Recuerdo que dentro del sueño desperté y cuando abrí los ojos me estaba mirando a un espejo. Era curioso porque en el espejo me veía más grande. Yo calculaba que en el espejo me verían 25, 30 años. Y no recuerdo yo anteriormente haber soñado algo así. Recuerdo algún sueño loco en el que yo tenía ese sueño en primera persona y era Superman y me la pasaba volando en el patio de la escuela. Y esta era, si acaso, la segunda o tercera vez que soñaba en primera persona, es decir, así como estoy viviendo ahora las cosas que veo en la pantalla de mi computadora mientras te escribo esta historia. Recuerdo que me estaba viendo en el espejo y dentro de mi conciencia sabía que estaba dormido, pero que dentro del sueño pues me había despertado y mi cuerpo se empezó a mover como lo hace en todos los sueños. A pesar de que estaba consciente de eso, dentro de ese recuerdo no podía yo moverme a voluntad. Salí del baño y caminé por un pasillo muy despacio. Me acuerdo que los muros de ese lugar estaban pintados de verde y hacía una especie de laberinto como si fuera una L. Yo tenía que salir de ahí, caminar un poco hacia mi izquierda, ir hasta la esquina y caminaba otra vez a la izquierda y finalmente llegaba a una sala. Recuerdo perfectamente ese salón que estaba pintado de un color ya no verde como en la entrada, sino más bien un color crema, color durazno. Y había unas bancas como si fuera una capilla. Había unas bancas de esas como de iglesia, pero a diferencia de la iglesia, estas estaban acolchadas. Más hacia el frente había unas sillas que estaban también acolchadas. Y en el fondo del salón estaba un ataúd. Me acuerdo, era metálico, color gris claro. Y tenía 4 cirios que eran no reales, es decir, no estaban prendidos, eran una especie de lámpara, unos focos que tenían en lugar de llamas. Y me acuerdo que iba caminando perfectamente por el centro del pasillo hasta caminar al frente del ataúd. El ataúd se encontraba abierto y sobre él había unas flores, un pequeño ramo que estaba en una bandeja octagonal con unas flores blancas. Entonces volteo a ver el ataúd y veo que ahí está mi madre y la veo a través de un cristal. Y es una experiencia que aún mientras describo esta situación la recuerdo, me da escalofríos, me pone triste y siento ese nudo en la garganta y ese escalofrío que recorría mi cuerpo. En ese momento que yo la veo ahí, que veo su cuerpo y que de alguna manera me parece no reconocerla, porque la veo con una expresión serena, pero no pareciera ella, pero estaba seguro que era ella. Y en ese momento me despierto. Me siento en la cama. Teníamos en aquel entonces unas literas. Yo dormía siempre en la parte de arriba y me acuerdo que mis lágrimas estaban brotando profusamente de mis ojos. No podía dejar de llorar. Era un recuerdo tan real, tan aterrador también. Recordaba el aroma de las flores, recordaba esa sensación de frialdad
y recordaba el aroma de tierra mojada, aunque yo nunca salí al exterior y nunca vi que lloviera, ni vi el exterior de la casa, del lugar donde estaban haciendo la velación. Y me acuerdo que en aquel entonces duré 3 días deprimido, una depresión muy fuerte, al grado de que pues ya estaban viendo la opción de llevarme con un psicólogo para ver qué es lo que estaba sucediendo. Incluso estuve teniendo pleitos muy fuertes con mi hermana, que de hecho nunca nos llevamos muy bien, pero a partir de ese entonces que yo tuve que me decaí mucho y que incluso no comía, fue que mi madre se sentó conmigo y me preguntó qué es lo que estaba sucediendo. Y no le dije que había soñado con detalle, pero me acuerdo que le dije que tenía miedo de que ella muriera. Y me acuerdo que se rió, no de una manera burlesca, sino que le parecía un sinsentido. Y me dijo que no tenía que preocuparme por algo que inevitablemente iba a suceder, pero que por fortuna para ambos no sabíamos bien cuándo iba a pasar. Pasaron aproximadamente... Ella falleció en el 2007, 2008. En enero del 2008 falleció. Entonces pasaron 12 años. 12 años. 3 años antes de que ella falleciera se empezó a poner muy enferma. Tenía 62 años cuando ella falleció. Tenía ella unos 52 cuando soñé eso y que le expliqué lo que yo había soñado. Fallece, me hablan a mí, estoy trabajando. Me acuerdo que me voy de manera inmediata, agarro el primer taxi que pasa. Llego al Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Y me acuerdo que está ahí mi hermano con una cara de desencajado. Yo ya sabía perfectamente desde que me llamaron qué es lo que estaba sucediendo, porque uno esas cosas las presiente. Y nos fuimos a apartar un lugar para la misa. Y posteriormente me dijo mi hermano mayor que él ya había que ya tenía un lugar en donde iba a ser velada. Me acuerdo que nos llevó a un lugar relativamente cercano de ahí, en la zona centro de Guadalajara. En la parte de afuera había unos cristales, tenía el nombre de la funeraria. El dueño de la funeraria era amigo de mi hermano, por lo que le dio un precio más económico. Y yo estuve en la sala esperando a que llegara el cuerpo, junto con mi hermana y mi hermano mayor, que ya estábamos esperando que llegara mi papá, junto con mi otra hermana con el cuerpo. Llegó el cuerpo, lo metieron, nos iban a decir, los cuerpos lo metían por otro lado y nos iban a decir cuál era la sala de velación a la que nos iban a asignar. Y estábamos ahí sentados y me acuerdo que nos dijo el señor de la funeraria que pasáramos a la sala 4. Yo me acuerdo que le digo a mi papá que me iba a pasar primero al baño. Voy al baño, salgo del cubículo del inodoro del WC, me dirijo a lavarme las manos y hasta en ese momento estaba yo como en una especie de shock. No podía llorar, de hecho aún lo vivo como si fuese algo irreal. Me lavo las manos, tomo un poco de agua, me enjuago la cara. Y a partir de este momento siento una especie de desprendimiento de mi cuerpo, en parte por el shock de lo que estaba viviendo. Y en ese momento me acuerdo perfectamente de mi sueño. Y me acuerdo que es como estar repasando una pesadilla que había tenido años atrás. Bajo las manos de mi cara y me veo a mí mismo en el espejo, exactamente como esa vez. Y tengo que salir del baño, dar un paseo hacia mi mano izquierda, ir por todo ese pasillo hasta toparme con un muro y veo los muros pintados de color verde. Doy vuelta a la izquierda hasta caminar a una puerta que era como de esas de cocina,
que se abría y cerraba automáticamente. La paso y todo me parecía que era en cámara lenta y real. Y estaban esas bancas como de iglesia, acolchonadas. Y en el fondo estaba ese ataúd gris que yo ya conocía perfectamente. Caminé despacio hasta él y allí estaba ese ramo de flores que extrañamente yo ya había visto antes. Y veo la puertecilla que va sobre la cabeza del difunto y me asomo por el cristal y veo ese cuerpo que solía ser mi madre, y yo recuerdo que en esos momentos decía no la podía reconocer, pero aún a esta fecha me sigue pareciendo tan extraño. Es algo que me parece irreal porque no lo viví 2 veces. Es algo que me atormentó esos 10 años, desde el 96, hasta el 2008. Y era un sueño que tuve y que lo viví 2 veces. Fue una sensación horrible que no le deseo a nadie sufrir por 10 años. El recuerdo de un futuro y repasarlo una y otra vez hasta que finalmente sucedió. Pero esta vez era real y ya no pude escapar de ahí. Fue cuando ya comencé a llorar y me di cuenta que mi madre no iba a regresar. Y extrañamente ya no dolió tanto, pero yo lo había sufrido 10 años. 10 años lo sufrí. Y bueno, realmente no llegué a tener ningún otro sueño premonitorio parecido hasta el 2014. Desperté de nueva cuenta dentro de mi sueño y ya directamente estaba caminando por una capilla. Ahora ya me eran muy conocidas las capillas. Y recuerdo que estaba mi hermana comiendo un pan con café en un vaso de unicel blanco. Y de nueva cuenta pensé que estaba repasando el mismo sueño, pero al levantar la mirada vi que era un cajón café, un cajón de muerto, un ataúd color café simulando madera. De nuevo camino hasta el lugar donde reposa el ataúd y ahora está ahí mi padre. Despierto totalmente extrañado. Ya era mucho mayor cuando tuve este sueño y dije, no puede ser, esto me está pasando de nuevo. Y en esta ocasión ese recuerdo solo me hizo sufrir 2 años, cuando mi padre falleció, también por enfermedad. Y cuando el sueño se hizo realidad fue en el momento que yo llegué después de estar trabajando. En esta ocasión me fui directamente al lugar donde lo iban a velar. Entré por una puerta, solamente había una sala, era una capilla de velación más pequeña, y la primera en recibirme con su pan y su café fue mi hermana. Y frente a mí estaba ese ataúd que ahora sí ya podía ver que era de metal, pero simulando la madera. Y ahí estaba mi padre. Y
curiosamente esta vez dolió menos desde que lo soñé hasta que se hizo realidad. Y nunca más he tenido sueños de este tipo. A veces pienso que no fueron sueños como tal o premoniciones como se dicen, sino pequeños saltos en el tiempo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Muchísimas gracias a Gabriel por enviarme su relato. De verdad pude imaginar el dolor. Espero haber podido plasmar dignamente tu historia. Muchísimas gracias por haber visto el video completo. Un saludo a Alan, que siempre está ahí al pendiente. Esto es No Dormirás Más. Si te gustó, si te aterró, por favor ayúdame a compartir, déjame tu comentario, dale un like y que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes.